Hola, hola, estamos en esta noticiero horizontal, noticiero de opinión y reflexión para ustedes desde Oaxaca. Y bueno, vamos a empezar con temas de los que se trata Oaxaca. Y bueno, primero que nada saludamos a Juan Carlos Zavala. ¿Cómo estás? Ahí, déjame cambiar aquí esto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estuvo el informe del gobernador el lunes? Todo un showman, ¿no? Todo un showman. Ahorita nos puedes hablar un poquito de eso, cómo lo viste y toda esta cuestión, ¿no? Solo hubo un solo pronunciamiento de una diputada en contra, ¿no? O sea, parece que todo fue como... Y después dio una conferencia de prensa, ¿no? Los de Morena, diciendo que serían más críticos, pero no en el recinto, ¿verdad? Sí, pero creo que es por el formato, ¿no? Es por el formato del informe. Se da el informe, luego la presidenta responde al informe, la presidenta de la mesa directiva, que en este caso es del PRI, y se dio la oportunidad para que una diputada morena también hablara. Pero es un poco, tiene que ver el formato de la presentación del informe. Muy bien, acá tenemos a Lalo, ahí al fondo, Lalo Aragón. Hola, Lalo. Y tenemos una presencia sorpresiva. Hola, vine desde Italia nada más para venir a Liga Revueltas. ¿Cómo estás? A que crucé. Ana Luisa Cantoral, ¿cómo estás? Muy bien, y pues enterándome de todas las cosas que suceden ahora con el quinto informe. Este formato, este nuevo formato que tiene que venir también con su tajadita, pero bueno, yo creo que al rato va a ir dando pues a conocer lo que vio el compañero Juan Carlos Zavala, y obviamente mi opinión, que yo la quiero dar con respecto no solo al informe, sino de todo lo que ha sido la legislatura pasada, que para mí particularmente fue la peor de todas, y lo que viene, ¿no? Que esperamos que no sea igual de sumisa que la 64. Muy bien, gracias, Ana Luisa. Ana Luisa y yo habíamos intentado ir, ella ha estado viviendo en Italia este último, ¿qué? 2 años, ¿no? 2 años, sí. Y habíamos estado intentando hacer unos enlaces ahí en vivo que nunca se lograron. Por fin estamos, ¿no? Que todavía no se logran. Que todavía no se logran, pero ahí van. Porque sí, lo vamos a hacer. Muy bien. Bueno, una noticia nacional, como partiendo siempre como una noticia nacional, cerraron el paso al señor Arturo Saldívar, al magistrado Arturo Saldívar de la Suprema Corte. Ya ven que le había dicho pues, que Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, era el principal interesado en que el señor Saldívar estuviera 2 años más. Y pues bueno, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación canceló de manera definitiva, la posibilidad de que el ministro Arturo Saldívar ampliara por 2 años su mandato como presidente del Tribunal Constitucional y los consejeros de la Judicatura Federal. El Pleno declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo 13º transitorio de la reforma judicial que se hizo, que amplía 2 años el mandato de Saldívar. En un comunicado de prensa se abundó que la reforma, el artículo 3º transitorio del 13º transitorio del decreto de reformas del 7 de junio del 2021 en materia de justicia federal es para la Suprema Corte inconstitucional. Pues bueno, entonces ya le dieron para abajo a deseo, búsqueda de Andrés Manuel López Obrador de que el señor Saldívar prácticamente lo acompañara lo que le resta de su sexenio. Y bueno, ¿cómo se puede interpretar, Juan Carlos? Ese asunto de Saldívar. Bueno, recordemos que hay una reforma constitucional y una reforma al sistema judicial que ha sido catalogada como muy buena porque habla de capacitación, también algunos filtros o mecanismos para abatir la corrupción del Poder Judicial y mejorar este sistema garantista que se ha implementado en el país, ¿no? Al menos desde las reformas de 2018. En esta hay aunque lo disfrazaron un poco porque la propuesta la mete del partido, precisamente el senador de Oaxaca por el Partido Verde Ecologista, Raúl Bolaño, donde dice que hay un artículo transitorio donde se establece que por 2 años
se ampliaría el mandato de Saldívar por 2 años más para acompañar esta reforma y la aplicación de esta reforma en el Poder Judicial. Aunque lo pone el Partido Verde, todo el mundo sabía que fue una estrategia del Partido Morena. Recordemos que realmente el Partido Verde es aliado y utiliza al senador Raúl Bolaños para meter pero obviamente que la intención era de Morena y la intención era del presidente de la República mantener el cargo a Saldívar por afinidad, ¿no? Quizás por afinidad o para mantener cierto control en las decisiones. Es como su cuate, ¿no? Saldívar también del presidente, ¿no? Sí, pero recordemos que si bien nuestro sistema democrático ha avanzado en las formas de acceder al poder, la forma en que se ejerce el poder sigue siendo igual, no importa qué partido esté, es decir, no importa qué partido esté en el poder. Entonces, ¿a qué me refiero? A que finalmente, aunque los poderes en estricto sentido son autónomos y sirven como vigilantes uno de otro poder, en realidad no lo son. En realidad los ejecutivos siguen ejerciendo cierto control, y era obvio que López Obrador pues quiere seguir manteniendo este mecanismo de extensión del poder con el control del poder judicial y con el control del poder legislativo, ¿no? En este caso con la mayoría de Morena. Y Saldívar yo creo que le garantizaba por lo menos hasta un año antes de su gobierno, mantener bajo control o cierta influencia en el poder judicial, ¿no? Al final, pues en mi opinión no lo logra. El mismo ministro Saldívar vota en contra de su ampliación, por unanimidad se desecha la resolución, y al final de cuentas pues va a tener que dejar el cargo. Creo que en términos políticos para mí es una derrota para el presidente López Obrador, ¿no? Esa sería una lectura que yo podría dar inicial sobre esa decisión. Es una muestra de la Suprema Corte pues aquí nosotros no somos también un poder podría aparte. ser un buen mensaje, ¿no? Podría ser un buen mensaje de independencia y autonomía, pero eso, digamos, es por el momento. Habría que ver quién asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Habría que ver qué afinidades y qué, ¿no? Es lo mismo, es decir, lo que ocurre a nivel federal lo podemos ver en Oaxaca con la designación de los magistrados, por ejemplo. Es decir, los nuevos magistrados o la designación del presidente magistrado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En realidad, los titulares de los ejecutivos, ya sea gobernador o los gobernadores o los presidentes, buscan mantener el control de estos poderes. Y como estos poderes no eran suficientes para la vigilancia del ejercicio del poder, recordemos que empezaron a surgir otros organismos autónomos. Es decir, el Estado se empieza a ampliar burocráticamente, crear otros organismos autónomos ante la ineficacia del sistema de solo dividido en 3 poderes, y surgen las defensorías de derechos humanos, la de acceso a la información pública, suben organismos incluso hasta para las diferencias en el sector salud, con el médico, casos de negligencias médicas. En fin, empiezan a surgir servicios autónomos, pero bajo los cuales los titulares siguen teniendo poder y control, o por lo menos se reparten el control de esto, como acaba de suceder en el YAI, por ejemplo, que antes estaba como presidenta la hijada del gobernador Alejandro Murat, ¿no? Que no tenía ninguna experiencia en transparencia, absolutamente ninguna, pero es su hijada, y era la presidenta de transparencia, ¿no? Todos saben los movimientos que hubo para que pudiera el de la Defensoría asumir el cargo, o el mismo fiscal Arturo Pérez Mercado, ¿no? Es decir, negociaciones políticas bajo las cuales el gobernador o los titulares en turno tienen control sobre esos organismos autónomos. Es decir, la autonomía, en mi opinión, solo es en papel, en discurso, pero el poder lo sigue ejerciendo quien está al frente del Ejecutivo estatal. ¿Tú cómo es el tema, Lalo? Atrás para Saldívar. Yo creo que es una gran noticia desde cualquier punto de vista. Pero era lo que quería el presidente. Bueno, era lo que no quería el presidente, que no se fue. Bueno, pero, o sea, el presidente tendrá sus razones, pero
no justifica que sea una gran noticia, ¿no?, para el país. ¿Por qué creo es que una es gran noticia? Antes que nada, yo quisiera decir que es una formalización de algo que Saldívar ya había dicho un par de meses atrás, ¿no? No, Es decir, no lo iba a hacer. Saldívar sacó un comunicado que se tardó mucho para sacarlo, pues, ¿no? O sea, porque se tardó como otros 2 meses. Yo creo que ese comunicado debió haber sido inmediato, diciendo que no pensaba aceptar en su caso esta propuesta de extenderle 2 años más el cargo, ¿no?, como presidente del Consejo de la Judicatura. Y creo que es una gran noticia, primero porque jurídicamente me parece que es lo que procedía, ¿no? Es decir, ahí había como un juego de palabras en el que la defensa de presidencia era, porque la Constitución expresamente prohíbe que se reelija a los miembros de este Consejo de la Judicatura. Y entonces la presidencia, su interpretación la tomó como un juego de palabras y dijo, no, es que no se está reeligiendo, simplemente le estamos ampliando el plazo por 2 años. Es decir, no es propiamente una reelección, y a lo mejor en términos técnicos, semánticos, gramaticales es cierto, pero si interpretamos el espíritu de la Constitución, lo que la Constitución quiere es que no se extienda el plazo ni por 2 años ni por la reelección. Entonces yo creo, y muchos, que no es referencia, ¿no?, porque ahora la gente que comenta las cuestiones jurídicas, creo que todas traen una línea, ¿no?, pero aún así muchos de estos personajes que ahora están opinando sobre cuestiones jurídicas habían dicho que era inconstitucional y que iba a ser constitucional, es decir, esto iba a pasar, la noticia hubiera sido, me parece un escándalo, que la Suprema Corte hubiera validado esta parte de la reforma judicial. Y ahí iría yo al otro punto que me gustaría tomar en cuenta, que ojalá que con esto nos centremos un poco más en el debate, en lo que se refiere al debate público, al contenido de la reforma judicial, porque me parece que eso es algo muy bueno, ¿no? Es un paso hacia adelante que se está dando en el resto del contenido, ¿no? Es decir, esto venía en un transitorio que de última hora a alguien se le ocurrió meter, y los medios agarraron eso como la nota, ¿no? Pero hay por lo menos 3 o 4 temas muy interesantes que se están estableciendo en la reforma judicial, en el cuerpo de la reforma judicial, no en los transitorios. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si hubiera sido un abuso de poder, ¿no? O sea, si hubiera sido una invasión de esferas, si hubiera sido un abuso de poder, yo no digo que no era importante que se señalara esta situación. Lo que yo digo es que a lo mejor con esta resolución ya podemos pasar al fondo del asunto y podemos empezar a ver cuál es la conveniencia, cuáles son los puntos positivos y cuáles son los puntos negativos de esta reforma judicial constitucional que ya se aprobó y que ahora empiezan el proceso para aterrizarlo a las leyes generales, a las leyes ordinarias y su aplicación, porque la justificación de López Obrador, del presidente López Obrador, era esa, es que si no está Saldívar en la presidencia del Consejo de la Judicatura, no se va a poder aplicar. Me parece que eso es un argumento muy débil también, ¿no? O sea, las leyes ni las instituciones pueden depender de personas. Las leyes y las instituciones deben de tener por sí mismas mecanismos que garanticen su cumplimiento, ¿no? Entonces, también por ese lado me pareció un argumento muy débil. Por eso yo, en términos generales, diría que es una gran noticia. Nada más confirma un posicionamiento público que ya había hecho Saldívar antes. La parte negativa es que Saldívar tardó mucho en hacer ese posicionamiento público. Se ve que lo acordó, ¿no? O sea, lo negoció, lo platicó. Es una realidad lo que dice Juan Carlos, en el sentido de que todo ejecutivo... También lo que se ve es que la Suprema Corte no lo dejó, ¿no? O sea, por eso tardó, como que... Sí, también puede ser que la Suprema Corte dijo, o lo haces por las buenas o lo haces por las malas, pero no vas a pasar, que me parece muy bien, ¿no? O sea, me parece muy bien también. Ahí hay otra lectura que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, que también es válida, pues no, pero también no es un secreto que los ministros de la Corte históricamente responden a cuotas políticas, a cuotas electorales, ¿no? Es decir, cada presidente ha puesto a su ministro y ahí siguen algunos y otros se van a ir, y yo no sé si López Obrador, los que ya nombró, los puso él con esa línea o no, pero a lo que yo iba es que Juan Carlos tiene mucha razón en eso, pues no, el Poder Ejecutivo siempre va a querer de alguna manera poder cubrirse con el Poder Judicial a nivel federal, a nivel local. Tenemos el escándalo de aquí de los últimos magistrados estatales
nombrados, y eso es una tristeza, ¿no? Tendríamos que pensar en cómo sacamos el nombramiento de jueces de todos los rangos del Poder Ejecutivo para lograr una verdadera autonomía de poderes entre los tres poderes, y del Poder Legislativo ni hablemos, pues, ¿no? O sea, hay una línea de López Obrador en el Congreso de la Unión que no le da para algunas cosas, que sí le da para otras, pero tampoco es algo que nos debe de sorprender. Esto ha sucedido en la historia de nuestro país, pues, ¿no? Todos los congresos tienen líneas presidenciales. Y todos los poderes judiciales tienen en su interior miembros que tienen compromisos con ciertos partidos. Eso es una realidad histórica, pues, no, o sea, no se está aquí descubriendo el hilo negro desde mi punto de vista. Ana Lilia, ¿cómo es el tema? Ana Luisa. Ana Luisa, perdón, siempre Pues te cambio el igual, yo nombre. creo que ya ni siquiera Jaime. poder dar más opinión, porque yo también coincido con el tema de lo que dice Zavala y el compañero Lalo, porque, o sea, es así, ha sido así, y este sería, pues para mí lo veo como un avance, es algo bueno, y que ojalá pueda ser así el resto, ¿no? Porque me parece que ya se necesita ver más bien de aplicar el tema, por ejemplo, de la justicia con gente que verdaderamente esté no solo cualificada, sino también para hacer, pues, el trabajo, ¿no? La chamba para los mexicanos. Ya basta del tema de los favores políticos, porque ha sido un verdadero hartazgo ya de la gente en todos los niveles, ya sea el federal, el municipal y el estatal, Rodrigo. Muy bien, pues vamos a un tema, pues ya, digamos, estatal. Y además no es un tema estatal, sino también es un tema del corazón, señoras y señores, es un tema del corazón. ¿Por qué? Pues porque ayer, no es cierto, bueno, un saludo a Flavio Sosa. Ayer me encontré a Flavio Sosa, estaba yo, bueno, les cuento rápidamente, va a venir mañana Flavio Sosa. Estaba yo, pues, tomándome un café, escribiendo, porque me quedé sin luz en mi casa, bueno, donde vivo. Y entonces estaba yo ahí, pasó Flavio, me saludó, lo saludé, volvió a pasarse, ¿no? Entró, hablamos, platicamos, quedó de venir mañana. Pero una noticia que concentra a Flavio Sosa es que el señor Salomón Jara ayer, en un asunto ahí como que romántico, yo lo vi con un asunto romanticoso. Pues declaró, llamó a una conferencia de prensa, no, creo que fue antier la conferencia de prensa, y ayer fuera de Flavio, bueno, no sé, creo que fue en el mismo día, las dos fueron en el mismo día, ¿no? Donde el señor Salomón Jara, no manches, o sea, se le veía ese dolor en la cara. Dijo que iba a demandar penalmente a Flavio Sosa, porque Flavio Sosa ahorita está en estos momentos coordinando una campaña en su contra, porque una campaña en su contra que dice que él no es ahorita capaz de, o que bueno, que se va sobre su salud, ¿no? Y además porque siempre se usa siempre, ya volvió a los sombreritos, ¿no? O sea, porque hay que recordar, pues, que el señor Salomón Jara, pues tuvo un colapso, no, tuvo que se puede hablar como una especie de apoplejía, ¿no? No, tuvo un hematoma Un hematoma. Trombosis, ¿no? Una trombosis, eso es lo que. No, ahora dice que es un hematoma. Pero bueno, la cosa es que lo operaron. Y desde que lo operaron, pues yo creo que la cabeza, pues el señor usa sombreros, no hay pedo. Pero hay que decir que eso quiere decir algo también. O sea, yo creo que una operación tan complicada como debió ser lo que le sucedió, ¿no? Pues yo creo que debía de guardar un poco de reposo, no sé. Y bueno, pues claro que no lo va a guardar porque pues, quiere ser gobernador de Oaxaca. Está desesperado por ser gobernador de Oaxaca. Y hay mucha gente a su alrededor que también está con él, que está igual desesperada porque el señor sea gobernador de Oaxaca y sea el candidato. Pero bueno, entre esto, convoca conferencia de prensa muy temprano. Dice que hay una campaña en su contra, que Flavio Sosa está al frente, que lo va a demandar penalmente. ¿Y por qué digo eso del corazón? Pues porque Flavio Sosa y Salomón Jara pues empezaron juntos, ¿no? Empezaron juntos en la lucha social. Se supone que son súper amigos, porque además después, horas después, Flavio Sosa también llama a su conferencia de prensa y él sí dice amor y paz. Casi le manda un beso a Salomón Jara, casi como, no, ¿cómo puedes pensar que yo te quiero hacer eso? No, está muy cagado el tema un poco, y también es como muy ejemplificativo de cómo está compuesta la clase política oaxaqueña desde hace, pues no sé, desde hace 25 años, 30 años, no sé. ¿Tú cómo ves Ana Luisa? ¿Cómo ves esta reacción del señor Salomón Jara? Te voy a demandar, Flavio. Pues mira, de una u otra forma, independientemente de la amistad que ellos lleven y estos
amarres políticos o estas alianzas que se tienen, porque las tienen, y no solamente ellos, sino otros tantos. Yo creo que más bien es el tema de mantener ahí la expectación de los medios de comunicación. Porque como decíamos, Salomón Jara está tan desesperado ya por el tema de la gobernatura, que se va a agarrar de cualquier cosa para mantenerse en la línea, sea bueno, sea malo. O sea, esta desesperación la ha llevado a hacer, a decir y a estar, incluso en lugar de estar pues en reposo en su casa después de lo que tuvo, de estar ya en los escenarios, ¿no? Haciendo conferencias de prensa, haciendo señalamientos. Mañana lo vamos a hacer haciendo cualquier otra cosa, porque así ha sido Salomón Jara también. Y obviamente con esta situación de la división de Morena, pues evidentemente quiere estar ganando adeptos para poder ser el candidato. No sé, la verdad, qué cosa me puede ser aquí Juan Carlos Zavala, cómo está este tema, si ya se sabe si va a ser mujer o va a ser hombre el que va a, pues por el tema de la paridad para buscar la gubernatura. ¿Quiénes ya se dio? Bueno, la convocatoria que emitió Morena establece que, bueno, recuerda que son elecciones a gobernador en 6 estados. Morena acordó o pactó ya una alianza con el Partido Verde Ecologista de México y con el Partido del Trabajo. Creo que, bueno, hasta donde se sabe, este convenio de coalición establece que de estas 6 candidaturas a gobernadores, una le va a tocar al Partido Verde y una le va a tocar al Partido de Trabajo, y 4 van a ser candidatos emanados de las filas del Partido de Morena, a menos que haya un cambio en la negociación, ¿no? Pero hasta ahí está un poco el acuerdo. En Oaxaca la convocatoria establece, creo que es igual, que se va a garantizar la paridad de género. La convocatoria habla de que se van a evaluar a 4 o 5 precandidatos y que se va a respetar, es decir, mitad y mitad, 2 mujeres y 2 hombres, ¿no? Pero en Oaxaca son 18 precandidatos. Sí, son 18 precandidatos, ¿no? Ya registrados. Los que más suenan o los que más han acaparado interés mediático, pues por un lado del lado de Salomón Jara y el delegado de Vistes, Luis Antonio Ramírez y Alberto Esteva, porque son los que están en una campaña abierta, ¿no? Para decir, con medios de comunicación, reuniones o giras de trabajo que difunden constantemente en sus redes. Por este lado, del lado de las mujeres, pues está Susana Hartwell, ¿no? Que yo insisto que todos dicen que ya es la candidata y que va a ser por dedazo, es decir, que al final va a suceder la misma opacidad que ha sucedido con las otras encuestas de Morena, ¿no? Y todos dicen que ya es un hecho, que ya es la candidata, ¿no? Eso está por verse, no creo que Salomón Jara lo deje pasar tan fácil. Y otra mujer que destaca ahí es Silma Juan Carlos, que se asume como la primera mujer indígena que podría ser candidata a gobernador. Creo que esos, digamos, son los 4 o 5 perfiles que se están posicionando para aparecer en la encuesta. Todavía falta que la Comisión Nacional de Elecciones apruebe estas 18 o cuántas precandidaturas va a aprobar de estas 18, ¿no? Para que entre en la encuesta. Hay más mujeres, ¿sabes? Aparte, yo me quedé con Juan Carlos y con Susana Hartwell. No traes el dato. Ahorita te lo busco. Sí lo tengo. Porque es que a mí me llamó la atención que de los 12 que eran en cierto momento, hasta cuando revisé el último corte, solo había 2 mujeres, ¿no? Entonces igual lo platicaba con Rodrigo y dije, pues, que saben algo que nadie sabe, o sea, ¿por qué se inhibieron las mujeres? Pues solamente es mi mundo de especulaciones, porque ya hay una línea ahí que va a ser hombre. Es que, ¿sabes qué pasa también? En el tema de la participación de las mujeres, hemos visto que independientemente que... Son 3 mujeres, perdón. El tema de paridad sea, obviamente una mujer, detrás de ella son puros hombres.
y siguen entonces gobernando los hombres. Sí, Eso ha tienes pasado toda la razón. en las diputaciones. Y si a esto aunamos el tema de la violencia que ha habido, pues más. Porque ya esta violencia que es ya generalizada, o sea, en los temas políticos se van a matar. No es, por ejemplo, que te intimiden, ¿no? Que también es una cosa muy mala, pero que al final, pues no pasa de eso. Y ahora hemos visto, o sea, en las plenas elecciones pasadas, había gente asesinada a plena luz del día, y hasta el momento nadie vio, nadie supo nada, las investigaciones, como tantas en Oaxaca, apilándose y así se queda. Entonces, hay mucho miedo también de las mujeres, y esto incluso me lo han comentado algunas diputadas de Morena, con quienes tengo amistad, que tienen que pensarlo muy bien para poder ser pues candidatas de cualquier cosa. Qué interesante. ¿Cómo está esta situación de la violencia? Pues eso también es violencia, ¿no? O Sí, sea, sí, definitivamente. algo En que- todos los sentidos, en todos los niveles, de cualquier forma, porque independientemente que ahorita, bueno, haciendo el paréntesis, que existan las leyes para las mujeres, en realidad es que aún estando vivas ni siquiera podemos disfrutar de esos derechos. Pues, entonces, eso es un hecho. Entonces, desde ahí empieza el tema de la violencia. No solamente es el hecho de agredirte verbal o físicamente, sino de hecho de que no puedes tú ejercer o poder disfrutar de estas leyes que están, ¿no? De lo que se supone que nosotros deberíamos estar caminando libremente en la calle. La verdad es que no. Nada más para precisar, son 18 precandidatos, 3 son mujeres. Las mujeres son Rosalinda Domínguez Flores, Susana García y Ma Juan Carlos. Muchas gracias. Y de candidatos hombres, pues es el del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho Cue, Francisco Calvo, también creo que es del PRI, Francisco Calvo. ¿Algo siga? No. No, Calvo Dorantes, no es cierto, entonces no es, estoy confundiendo. Está Francisco Calvo Dorantes, Armando Contreras Castillo, Leopoldo de Gives, Alberto Esteban Salinas, Oswaldo García Jarquín, Daniel Gutiérrez, Salomón Jara, Carlos Leonardo Espinosa, Eric Maldonado, Cuauhtémoc Pérez, Luis Antonio Ramírez, Benjamín Robles Montoya, Héctor Sánchez y Ulises Toriano Lasco. Según la convocatoria no todos van a entrar en la encuesta, solo van a entrar, bueno, al menos para la paridad, yo supongo que van a ser 2 mujeres, 2 hombres, o las 3 mujeres y 3 hombres. Sí, porque ya Daniel Gutiérrez y el que es diputado, ¿no? Diputado. Sí, Daniel Gutiérrez y Susana Jaya hicieron pública su alianza, ¿no? Ya se dieron la mano, ya casi. O sea, yo la verdad, una puta huevo a todo esto porque están aquilosados toda esta banda, precandidatos, están anquilosados en un discurso que yo creo que ya la gente le debe hartar, claro. Le debe hartar, pues, si no tiene interés de agarrar hueso, ¿no? Porque siempre es lo mismo, siempre son las mismas palabras. Oaxaca, buscamos que Oaxaca avance, buscamos ¿no? que haya igualdad. El señor, que me cae muy bien, el diputado reelecto, el señor, ¿cómo se llama? El que también es, tiene, bueno, que tiene su fina por acá. ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. Ah, Luis Alfonso. Luis Alfonso. Señor Luis Alfonso Silva Romo, diputado reelecto. Eso también, ¿no? otra vez, entonces ya no con discursos como falta aún mucho por hacer, pero tenemos las ganas, o sea, ya no mamen, ya estamos en un escenario, pues de donde esos discursos cada vez se van a ver más evidenciados en su falsedad, ¿no? En su bluff, en su nada, que eso siempre ha sido. Y estos políticos de Morena, pues siguen embebidos en eso. O sea, había que usarse priista, como lo hemos dicho muchas veces acá. O sea, no hay ninguna diferencia en el discurso que usan estos políticas de Morena, de estamos con el pueblo, o lo que hicieron en lo que nos comenta Zavala, lo que hicieron en el informe, de que, bueno, durante el informe solo una diputada, que bueno, que es por el formato, pero también podía haber otros diputados que pudieron haberse pronunciado en ese formato, y no lo hicieron. Solo una diputada del PT lo hizo y dijo que el gobierno que básicamente ese gobierno era una mierda, ¿no? Entonces, y
fue la única que lo hizo, porque además no es la primera vez que lo hacen. Lo hicieron también, me acuerdo, hace antes de la pandemia, ¿no? Hicieron lo mismo en el acto protocolario con Murat. Nadie dijo nada, todo era bonito, todo lo que dijo Murat de que todo estaba bien, nadie le retrasó nada. Y ya después, cuando termina y que Murat se va, en ese momento, creo que era hace 2 años, se va al centro de convenciones a celebrar pues con toda su pandilla, ¿no? Ya sea que le aplauden y todo. Ya salen los diputados a decir, los diputados de Morena, nosotros no estamos de acuerdo en esto y otro. Pero cuando estuvo Murat no le dijeron nada. Eso se llama teatro, señores. Y siguen haciendo ese teatro con la vida pública de ese estado, pues, ¿no? La teoría legislativa fue peor, porque recuerda que una parte es el informe, ¿no? Con el que puedes pronunciar, pero además está la glosa del informe, que es cuando tiene que comparecer cada uno de los funcionarios. Y Morena prácticamente negoció con el PRI. Negoció con el PRI para que no se presentaran los funcionarios públicos, sobre todo de aquellas dependencias más polémicas y que manejan recursos, como el titular de Tiepo, como el de Cifra, el de Finanzas, y luego las postergaron y luego les cayó como anillo al dedo la pandemia, ¿no? Porque eso les permitió todavía no hacer ese ejercicio que se supone que es de rendición de cuentas, ¿no? Y que además que históricamente siempre evidencia no un desconocimiento ni falta de interés, sino una omisión dolosa de los diputados de no informarse realmente de lo que van a comentar o de lo que van a cuestionar acerca de cada una de las partes de lo que está informando el gobernador, ¿no? Entonces, pues si hablamos del control ejecutivo, pues en Oaxaca el que Morena esté con mayoría en el Congreso no ha sido garantía realmente de nada, ¿no? Ayer Murat, ¿qué destacó en su, lo que dijo? ¿Cuáles fueron las cosas que él destacó como importantes para su gobierno? Así como, 5 años. Fíjate, primero Murat se cuelga de la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a los Chimalapas, ¿no? Para empezar, en realidad, la controversia constitucional se mete con el sexenio de Gabino Cue. Pero y no es digamos que tampoco es para dárselo completamente al gobernador Gabino Cue, porque fue una lucha de años, lleva más de 50 años esta lucha de las comunidades indígenas. Hay colectivos formando alrededor para la defensa de los Chimalapas, que fueron los que han impulsado y propiciado más la reforma constitucional y han aportado elementos para que fuera así. Murat se colgó, entiendo que lo quiera hacer para aumentar sus bonos políticos de cara al proceso electoral que viene, pero en realidad no es algo que él pueda presumir, y lo presumió. Después presume proyectos de infraestructura que solo son del gobierno federal, neoliberales por cierto, como el corredor interoceánico, por ejemplo, ¿no? Y presume en ese contexto el milagro económico, ¿no? Es decir, el milagro oaxaqueño le llaman. Yo no sé dónde sale ese milagro oaxaqueño. Y donde para él, yo creo que sí fue un milagro oaxaqueño. Primero lo reduce por el crecimiento económico de arriba del 4% anual, superior al promedio nacional en Oaxaca. Y la reducción que reportó la pobreza, el Coneval. Pero hay que recordar que este crecimiento económico de Oaxaca no se debe al turismo, es decir, el turismo estuvo parado por cerca de 2 años, que es la principal actividad económica que digamos que podríamos atribuir al Estado. El crecimiento, la actividad económica de Oaxaca en términos de PIB son una por la refinería en Salina Cruz, ahora por el corredor interoceánico, que es un proyecto del gobierno federal, y 3 por la explotación minera, ¿no? Son, digamos, que los que le generan cierto incremento. Él destaca la generación de más de 120,000 empleos, pero eso habría que constatarlo bien, porque el 80%, es decir, ha incrementado. Si observamos las estadísticas trimestrales del INEGI, ha incrementado el empleo informal, es decir, gente trabajando sin prestaciones laborales, digamos que el 80%, más del 80% de la gente que trabaja en Oaxaca trabaja en condiciones informales, sin prestaciones, sin ningún tipo de derecho laboral, sin ninguna garantía laboral.
Pero de ese 80%, alrededor del 50% trabaja en negocios familiares donde no recibe ingresos, ¿no? Es decir, en realidad no recibe ningún pago, trabaja, digamos, es una persona económicamente activa, pero que no recibe ningún salario porque trabaja para empresas familiares, ¿no? Que además son de carácter informal. O el famoso emprendimiento como yo, ¿no? Que trabajamos aquí pero no ganamos. Los emprendedores, muchos emprendedores tampoco... no logran formalizarse, digamos, ¿no? Pero digamos, entonces, no sé de qué milagro oaxaqueño habla, ¿no? La reducción de la pobreza, en realidad, solo aumentó la masa de pobres, ¿no? Él dice que que se redujo los que están en mayor marginación, ¿no? Es decir, la pobreza extrema. Recordemos que hay pobreza y pobreza extrema, ¿no? Se redujo el porcentaje de pobreza extrema que pasaron a ser pobres, ¿no? Pero habría que ver si realmente es un logro de su gobierno, ¿no? Porque recordemos que paralelamente la migración ha aumentado de oaxaqueños y ha aumentado en las remesas, ¿no? Que es algo que también presume mucho Obrador, ¿no? Las remesas. Sí, pero imagínate cómo estaría la pobreza en Oaxaca. Se aumentó 20% las remesas a Oaxaca. O sea, que las remesas es dinero que envían los oaxaqueños que están en Estados Unidos, ¿no? Y que envían a sus familias. Si no estuvieran esos oaxaqueños, ¿en qué condiciones vivirían las personas? ¿No? Entonces no sé, en mi opinión... Digamos que fue un triunfalismo a la cual los diputados dijeron, no es cierto, pero ya que se había ido, ¿no? Exacto. Básicamente, que sí es lo que siempre hacen. Pero ándale, es que esa es la cosa, o sea, que siempre, como bien lo decía Juan Carlos, están siempre en este tema de la opacidad, ¿no? Y en esta legislatura lo que nos dimos cuenta también es que estaban siempre pidiendo su tajada. Lo vimos con el tema de la glosa, independientemente que al gobernador no le dicen nada, porque hemos visto muchos diputados que te dan una entrevista y te dicen, como pasó con César Niño, que te dice lo que está pasando, lo que es, y es una buena nota para él, ¿no? Porque se está pronunciando, pero en realidad cuando debe hacerlo, ahí, cuando fue presidente de la mesa directiva, nunca hizo nada. O sea, era la misma situación. Y retomando un poquito con lo que decían, que el formato no se los permitía para hacer un pronunciamiento o decirlo, perdón, pero ¿cuándo los diputados han estado haciendo algo que deben hacer en la tribuna? Nunca. Hemos visto un verdadero circo, no solamente aquí, sino incluso hasta en el Senado, o sea, de funcionarios que incluso ponen una gallina, hacen como si fueran chamanes, con carteles, insultando uno al otro, o incluso al presidente o al gobernador. Entonces, no hay formas, la verdad es que no hay formas. Todo ha sido un verdadero espectáculo hasta el último momento, cuando se despidió ya prácticamente la legislatura pasada. Y bueno, la verdad es que yo no me espero algo diferente. Vemos a la nueva presidenta de la mesa directiva que aplaudió el trabajo del gobernador, y cómo no, pues es priista, ¿no? Entre otras tantas cosas que seguiremos viendo y que seguirán siendo aprobadas, aplaudidas, mientras la población somos los que estamos sufriendo esto. Hemos visto incluso este premio que le han estado dando a los favores políticos y a los actores, como en este caso fue el del fiscal pasado, de Rubén Vasconcelos. O sea, la injusticia está, o sea, es latente, está presente y aumenta. Y parece que solamente los que no quieren, sí, junto con la corrupción, entre tanta porquería en la que está inmersa la población, porque no hablamos de los actores políticos que están ahí, incluyendo al gobernador, sino nosotros, los que lo vivimos todos los días, la gente que trabaja y que es asaltada todos los días en Oaxaca. O sea, este tema de la inseguridad ha aumentado, yo creo que en los últimos 2 años muchísimo más, hasta podría decir que un 300% de como estaba antes, porque ves incluso gente que es asesinada por un teléfono. O sea, es de verdad una cosa impresionante lo que se vive en Oaxaca. Así que no podríamos hablar de ningún logro, en mi opinión, de lo que veo, de lo que dice el gobernador. Todo es una farsa total, porque además de que se cuelga de otras cosas que hace el gobierno federal, la mayoría de la infraestructura es igual. O sea,
dice que le inyecta, pero al final le quita y se lo queda y esa obra ya la termina el gobierno federal. Bueno, termina, porque en realidad vemos a un Oaxaca totalmente abandonado, o sea, no de ahorita, sigue siempre, pero en este sexenio a mí me parece que ha sido pues peor incluso de cuando era el papá don José Morales. Algo que dijo Niño cuando vino acá, el diputado César Morales Niño, es que este fue el sexenio de Hidalgo. O sea, todo el sexenio, no hubo un año, sino todo el sexenio. Que aún no termina. Porque además hay que recordar pues que está este préstamo, ¿no? ¿Cuánto fue lo que pidieron hace como 3 años? Pidieron 3.500. 3.500 millones de pesos, que no han aclarado, y que bueno, que ya están así, y que además apresuraron obras que no han hecho, que además son cosidas, ¿no? 2.130 millones. ¿Cómo? Solo se han comprometido 2.130 millones. Los 3.500 solo se han comprometido para obras 2.130 millones. Y recordemos que la intención de Murat era destinar 1.500 millones de pesos para comprarles el terreno a los de la Sedena, ¿no? Que al final la Sedena no aceptó, no aceptó. De hecho dijeron que ni siquiera sabían qué pedo, de dónde había sacado ese dato, ¿no? Sí, interés, o sea, sí había un interés, hay un documento donde responde a la transparencia la Sedena, donde al final de cuentas ellos responden que no se dio la petición del gobernador, pero ¿qué buscaba el gobernador? Su proyecto inmobiliario, ¿no? Eso fue construir un fraccionamiento, supuestamente parques, todo disfrazarlo como público para hacer desarrollos inmobiliarios en esa zona de la Sedena. Esa era la intención. Al final la Sedena no acepta y 1.500 millones se quedan bailando, que no han logrado. De ahí es donde se sacan el asunto de las obras de diseño de los patios, de que también ya ha fracasado distribuidor que querían hacer, Libramiento Sur. Ajá. Que al final de cuentas tampoco ya llegaron a ningún acuerdo con los propietarios de las tierras para el derecho de vía. Vamos, ni la carretera a Huatulco han terminado. Bueno, eso ya lleva siglos, pero vamos, ya es para que, ¿no? Con un préstamo. Desde que López Obrador vino la primera vez a la fecha, ha avanzado 5%, y lo puedes constatar con sus propios boletines de prensa. 5%, ¿no? Vino Slim, de hecho, ¿no? Slim, el gobernador, fue así una reunión. Que su sobrina Susana Hart sea la candidata a gobernadora, y ponerle gobernadora a la mejor si la termina. Ya la termina, ¿no? O sea, desde que vino el señor Carlos Slim, ¿no? Pues que es el constructor del gobierno, desde que vino presidente, y con el gobernador, y ese anuncio de que ya ahora sí ya iba, no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada. Entonces, pues ¿ante qué estamos? Yo creo que ante lo que estamos es ante una continua representación de discursos que ni siquiera ya se sostienen, pues, ¿no? Y que además lo más preocupante es que pues que no hay una verdadera, o no sé si una verdadera, pero sí no hay pronunciamientos con los que la ciudadanía pueda como distinguir esto. Pues a lo que me refiero es que parece que este juego de entre Morena y los Murat está totalmente ya embalado, y que incluso va a ir más allá del término del sexenio de Alejandro Murat. Por ejemplo, una pregunta: algo de lo que presume Oaxaca o los políticos, sobre todo de izquierda, siempre lo presumen es que son un pueblo disidente, revolucionario, etcétera, ¿no? Y sus políticos de Morena, generalmente vienen de la izquierda, ¿no? De esa izquierda, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no les llama la atención que estén tan callados y silenciosos con un acuerdo con el PRI? Sí, no, pues aquí, pues es que ya, ¿tú cómo ves, Lalo? Aprovecho esta coyuntura para retomar un poco lo que decías respecto de que ya se hizo visible el conflicto entre Salomón Jara y Sosa, ¿no? Es decir, porque se hizo visible, pero o sea, ya tiene mucho tiempo, ¿no? De atrás, y a mí me parece que es algo bueno, ¿no? Que se empiece a visibilizar esto, porque o sea, se estaban agarrando del chongo muy por debajo del agua, y cada quien moviendo sus piezas, que se abra, ¿no? O sea, ya si Sosa quiere salir y decir
que Amor y Paz como el presidente, pues ya es su estrategia, pero a mí me parece bien que se Le empiecen, podemos preguntar qué onda. ajá, que se empiecen a que se empiecen a ventilar estas cosas que son públicas, pues, ¿no? O sea, si hay discordancias, si no hay acuerdos al interior del mismo Morena, creo que todos los que votamos por Morena tendríamos que saberlo y tendríamos que empezar a analizar esto, porque esto es la base de lo que pregunta Juan Carlos, pues, ¿no? O sea, como nadie se está preguntando el mal funcionamiento de Morena, ni dentro del partido, ni afuera del partido. Y esta es la clave, ¿no? ¿Dónde están los luchadores de izquierda de Morena? Exactamente, y esta es la clave. La clave es este pleito entre cúpulas que al interior de Morena se está dando y que si no se va a solucionar, por lo menos se tiene que ventilar públicamente. Y públicamente cada quien tiene que posicionarse cuáles son los intereses que defienden, que a lo mejor son los mismos, pero creo que a mí me parece muy bien que se empiece a visibilizar esto, ¿no? Que se peleen. Públicamente, digo, en buena lid, ¿no? O sea, con argumentos, tratando de defender las posiciones, visibilizando qué intereses defienden cada uno. O sea, Pero como dijera Pimentel, Cruz Pimentel, que estuvo el lunes, pues eso también suena como a un bolero entre esos dos, ¿no? O sea, como que algo así como... es malo de por sí, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, pero... No, a lo que me refiero es que hay un asunto con los políticos, pues sobre todo los oaxaqueños, que es que los políticos oaxaqueños, lo que nos han demostrado es que no se pelean con nadie, es que ellos no se pelean, ellos simplemente tienen diferencias y abren frentes de discusión con los que después negocian, cierran, se mueven a placer, pues, ¿no? O sea, bueno, mañana le vamos a preguntar a Flavio, ojalá venga, pero si realmente pensamos que entre Salomón Jara y Flavio Sosa hay ahorita una como odio, ¿no? Pues no es tanto así, porque pues tampoco está entre los propósitos de los políticos eso, confrontarse, porque a la larga pues todos quieren lo mismo, que es el poder. Hay El poder y la extensión de los beneficios del poder. Lo que creo Sobre todo. Lo que creo que ahorita demuestra todo esto es lo obsesionados que están con el poder, ¿no? O sea, el señor Salomón Jara sacando fotos con Obrador cuando eran chavos, bueno, no tan chavos, hace unos 10 años, ¿no? Diciendo, yo soy el único que acompañó a Andrés Manuel de los precandidatos, ¿no? Por todo el estado, no sé qué. Y bueno, ya sabemos, y en cuanto al señor Salomón Jara, pues ya sabemos también que sí ha recorrido el estado, pero también lo han correteado por todo el estado. Ya hemos hablado sobre ese tipo de cosas, o sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo triste, y ni siquiera lo triste, pero porque yo creo que eso está muy claro para la ciudadanía, pues, ¿no? O sea, solo no se dan cuenta, pues, quienes quieren formar parte de este ajo político de la 4T, que básicamente es lo mismo, y para Oaxaca es lo mismo, porque vamos, la 4T en Oaxaca es Murat, ¿no? La 4T en Oaxaca es el PRI, en estos momentos así es, y lo ha sido estos 6 años. Entonces, ahora con estos discursos de bueno, pero yo creo que sí hay mucha gente que no lo sabe, o sea, por eso Morena sigue, por eso todos, bueno, la mayoría estamos de acuerdo en que salga de esta preelección de candidato para Morena va a ser gobernador. Yo creo que sí hay mucha gente que todavía no tiene claro esto, que nosotros sí tenemos claro. Y por eso creo que es importante hablar de eso. ¿Qué onda, cómo ves, Luisa? Es que mi hijo anda Sebastián. por allí. Sebastián. Pues sí, tienen mucha razón. O sea, a la gente lo que le hace falta es menos fanatismo y más lectura con respecto a lo que está pasando, porque es inconcebible que estamos viviendo en una inseguridad, no hay salud pública, no tenemos nada prácticamente, y que a pesar de todo ello la gente todavía sigue endiosada con ciertas corrientes políticas, aplaudiendo e incluso pues aceptando, ¿no? que continuemos así, inmersos en toda esta porquería, porque no lo podemos llamar de otra manera, y en la que sufrimos todos, porque no solamente es alguien de la clase media alta, sino lo sufrimos verdaderamente todos. Y también es el caso que muchísimos de los empresarios pues han sufrido no solamente el tema del cierre de sus establecimientos, sino incluso hasta los secuestros express,
infinidad de cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí a la gente le hace falta un poquito más ver lo que decíamos hace rato, Lalo, o sea, leer más, documentarse más y dejar un poco La Rosa de Guadalupe y todas las telenovelas que le siguen dando las televisoras para mantenerlos así, ¿no? En esta opacidad que tiene pues a México prácticamente, en un país que es rico en todos los aspectos, pero que nos siguen saqueando, porque estaba platicando otra vez contigo de lo que se vive en lugares como Italia, ¿no? Que la corrupción está en todos lados, pero que hay muchos lugares, ciudades o municipios que tienen incluso el mismo dinero, vaya, pero que lo invierten, que al final sabemos todos que se ganan o se meten a su bolsillo, pero que también le proporcionan a la gente por lo menos lo básico. Aquí no, ni eso tenemos, vemos las calles en pleno centro histórico hechas, bueno, son cráteres, ¿no? Sin alumbrado público, lleno de ambulantes, o sea, es de verdad una porquería la que vivimos en el primer cuadro de la ciudad. Ahora imagínense cómo está el resto. O sea, esta es la cosa inconcebible que al menos a mí me parece que absurdo que la misma gente que lo vive aquí todavía siga pensando que estamos muy bien con Obrador o con todo lo que viene con Morena. Morena, ¿no? De hecho, esto de la basura, pues parece que se va a prolongar, ¿no? Que se va a poner peor, porque no hay, no han cumplido con pues unas especificaciones ahí sobre cubrir combustible, ¿no? Costos de combustible para los camiones. No hay nadie que aparezca del gobierno municipal al respecto, ¿no? De hecho, cargamos este problema desde hace un mes, ¿no? Con este cierre que hubo total en la ciudad por parte de los camiones de basura y el señor Osvaldo García Jaquín ahí diciendo qué poca madre que vayan a dejar basura a mi casa, ¿no? En fin, bueno, lo que tenemos es lo que está claro. ¿Cómo fue este tema de la basura, Juan Carlos? Tú estás más, yo tal vez estás un poquito más enterado que nosotros sobre en qué va esto de la basura. Bueno, hasta ahora la principal demanda o el argumento es que no se ha depositado o no se ha gestionado el recurso para el ayuntamiento, no da el dinero para la gasolina, entonces los vehículos no tienen dinero para moverse, entonces es el argumento del sindicato para no salir a trabajar. Y bueno, creo que es un argumento legítimo, ¿no? Para no salir. Entonces el problema va a seguir. Es curioso nada más que en el informe sí hayan salido a limpiar, ¿no? En el informe sí salieron Limpiaron, quitaron a los vendedores ambulantes del Zócalo y luego los volvieron a instalar después del informe. El día siguiente creo que ya estaban instalados ahí en Coacol y todos ellos. Entonces, no sé, habría que preguntarle al presidente municipal qué pasó con los recursos, ¿no? Municipales. Ahorita el argumento es que se redujeron la captación de recursos propios por la pandemia, pero no, tampoco está claro, el ayuntamiento no ha sido transparente en decir qué es lo que ha ocasionado esta crisis financiera en el ayuntamiento. Pues sí, no está claro nada, ¿no? Estamos ahí como, ¿no? Recordemos también esto que comentaba Ana Luisa sobre la gente, pues estando pendiente de lo que hacen los políticos o diciendo mi candidato, señor Salomón Jara, estamos con usted, maestro, vamos, no sé qué. Giselle Melchor estuvo aquí hace 2 semanas, una periodista oaxaqueña, y nos habló claramente, nos detalló cómo los servicios de salud de Oaxaca básicamente van a desaparecer el año que viene. Ya no tienen dinero, no hay dinero de ningún lado, o sea, es materialmente imposible que los servicios de salud de Oaxaca se sostengan, ¿no? Van a ser absorbidos por este plan de absorción del gobierno federal de que el IMSS se va a quedar con todo y no va a ser ahora el que arbitre todo, que también está pues un plan muy cabrón, muy incierto, ¿no? Pero sí, o sea, el llamado podría ser a la gente que nos ve, pues que ya se dé cuenta de que los políticos
de que estos proyectos políticos pues ya se fueron a la goma, o sea, no, el proyecto político como tal ya no existe. Lo que existe ahora son funcionarios públicos que están totalmente agarrados al puesto, al presupuesto, y que van a seguir diciendo las mismas mentiras de siempre y van a seguir ejemplificando o llevando a cabo las mismas los mismos teatros, ¿no? Los mismos acuerdos, los mismos todo. O sea, el gobierno de Alejandro Murat, como lo hemos dicho aquí en ese espacio y en otras entrevistas que hemos tenido, Liga Revueltas, la Liga de la Justicia nos llama Fortino Torrentera. Sácate, Fortino, ¿qué te pasa? Saludos a Zavala y a la Liga de la Justicia, ya te pasas de lanza, no, la Liga de la Justicia, cabrón, o sea, no, esto no es justicia, porque ni siquiera estamos hablando de que lo que estamos diciendo acá va a tener algún tipo de repercusión en algún lado. No, lo que hay allá afuera, ¿mande? Bueno, fuera. No, lo que hay allá afuera es eso, no solo es injusticia, sino es una impostura de todos los términos. O sea, todo se va compactando más en cuanto a lo complicado que va a ser para la ciudadanía el solo hecho de salir a la calle y buscar su sustento, y los políticos están cada vez subiendo más al carro pues de la mentira, de el negocio, de buscar ante todo prevalecer como clase política. Eso está cabrón. Y el cinismo, porque cada vez, o sea, son más cínicos, o sea, vemos políticos que, como los de la cuarta, que la austeridad y no sé qué, y ocupan jets privados para ir a fiestas, a bodas, lo hemos visto, se está documentado, con fotos y con todo, con todos los argumentos posibles y puede haber de cómo ha estado trabajando esta cuarta T. Y no lo digo solamente a nivel federal, lo vemos también aquí en el estatal, y se veía de siempre, todos los políticos es así. En el tema, por ejemplo, de Osvaldo García aquí en el municipio, pues, es un político que ni siquiera se ha dejado ver y que además se hace la víctima cuando le están poniendo pues con documentos, ¿no? Con algo que se ve con el tema de no solo de las agresiones, del abuso de poder de la propia policía municipal, del tema de los ambulantes, que todos sabemos que esto, o sea, es un negocio, ha resultado un negocio redondo para los propios presidentes municipales, y a los cuales pues también le entra el quite el gobernador, porque lo que dice, bueno, es que esto no me toca, es para el presidente municipal, pero se llevan su tajada, porque de verdad es un negociazo esto, cada vez lo vemos crecer más por eso mismo, porque sí les deja dinero esta situación. Entonces yo creo que hace falta gente que realmente quiera trabajar para componer el Estado, para beneficio de la gente, del pueblo, ya sea en el municipio de Oaxaca o en el de Santa Lucía, que vimos a un Dante Montaño que durante su administración se hacía el enfermo, cuando hacía su temática de entregar su informe mal hecho, ¿no? Añadido, y se reía de los regidores que le decían en su cara que estaba mal, y era un personaje, como te digo, cínico, y termina así. O sea, yo no sé cómo lo vaya a agarrar ahora el que ganó, que es Juan Carlos García, pues un empresario, porque de hecho él no era político, empezó a involucrarse, empezó bien, porque ha querido componer ciertas cosas ahí, pero no sabemos tampoco si al momento de llegar ahí, estos compromisos que adquirió con estas alianzas para poder ganar y para poder ser Morena, porque él al principio no tenía partido político, o sea, era un emprendedor, como muchos tantos que queremos, que al final le llegaron al precio, está ahí, y vamos a ver cómo termina y si va a ser auditoría, porque para mí Santa Lucía también es uno de los municipios que le urge. Terreno peligroso. O sea, lo que le sigue, ¿no? Territorio Comanche. Bueno, Además, al menos Dante Montaño envía a sus policías a proteger a políticos borrachos, ¿no? Ah, bueno. No los detienen. Además. Sí, y el bueno. gobierno del estado hace lo mismo. O sea, ven nada más estos dos casos, por ejemplo, de María del Sol y de la otra niña a la que anunciaron con ácido, igual, protegidos políticos. Entonces resulta que no saben ni siquiera dónde viven y dónde están ni a qué hora andan, por el amor de Dios. Soledad Jalquín va a estar aquí el sábado, por cierto, sí. Y esta cosa del $1,000,000 por encontrarlo también es una... Sí, exactamente.
Vivimos ante la constatación pues diaria de esta cuestión, de esta indolencia, de esta morena que no es morena. Saludísimos, Ana, un gusto que esté en Oaxaca y más que aún se mantenga atenta a la información del Estado, dice Faustino Torrentera. Ah, gracias. Que tú estás atenta a lo que sucede. Muchas gracias. Ya soy de la Liga de la Injusticia. De la injusticia, de la justicia. Pero bueno, sí, bueno, eso es un tema complicado y además más que complicado es un tema muy diáfano también, ¿no? Es un tema sobre que también la ciudadanía pues tiene que empezar a preocuparse, y es la incapacidad de nuestros políticos, y es la mentira manifiesta de los políticos, y es la negociación eterna de los políticos, y son los teatros de los políticos. Entonces, sobre eso yo creo que la ciudadanía también debe empezar a darse cuenta de que en ese teatro no están incluidos, aunque los incluyan, aunque les digan, no, oigan ustedes, un proyecto, no están incluidos, no estamos incluidos. O sea, eso va por aparte de nosotros, ¿no? Pero bueno, antes de terminar, quisiera concluir con un tema, o bueno, traer un tema que, bueno, que trata sobre los medios de comunicación, y bueno, aprovechando que tenemos aquí periodistas que nos pueden dar su opinión sobre eso, vino el otro día, Juan Carlos Zavala. Juan Carlos Reyes, perdón, Juan Carlos Zavala ya está aquí, se me va el avión de tanta cosa que pienso. Juan Carlos Reyes vino el otro día, un fotoperiodista oaxaqueño que vive en la Ciudad de México, ya no se dedica, ya no trabaja en medios. Y bueno, les voy a leer como la sinopsis de la intervención de Juan Carlos el programa que hicimos, ¿no? Para que comparezca. La inmediatez ha vuelto a la información mediocre, le ha dado en la madre al periodismo. El que habla es el fotoperiodista Juan Carlos Reyes, tal vez el mejor y más rebelde en la historia del periodismo oaxaqueño. Exiliado en la Ciudad de México desde hace 7 años, hoy Reyes ya no trabaja más en medios de comunicación. El ahora fotodocumentalista subraya lo vulnerable que hoy nacionalmente resultan los periodistas hacia adentro de sus mismos medios de comunicación, donde la enorme cantidad de despidos masivos de estos 2 años de pandemia no ha hecho más que poner más caliente las cosas. Para el extrabajador de noticias, el Imparcial y el Universal, es importante tener claro que hoy los medios hegemónicos periodísticos son empresas que dan cada vez sueldos que van de lo miserable a lo culero, donde ni siquiera irse a trabajar a un medio nacional de la Ciudad de México es garantía de que como empleado no te van a pasar por encima. Al contrario, no hay un movimiento fuerte de periodistas para dignificar salarios. Resalta el testigo de guerrillas, conflictos sociales, desastres naturales, fusiles zapatistas y los ojos verdes de su comandante Marcos en los primeros días de enero de 1994. El también rockero en su tierna juventud abona sus argumentos de colapso estructural de los medios de comunicación. Resalta crisis informativas, noticias que se alargan hasta el amarillismo y la ausencia total de piedad. La credibilidad se pierde y los medios empiezan a tratar a sus periodistas como reemplazables. No los ven como profesionales de la información. Entonces, ¿cómo exorcizar la figura de los patrones en los medios de comunicación? ¿Cómo las y los periodistas le vamos a entrar a la irremediable realidad de que tenemos forzosamente que empezar a volvernos nuestros propios jefes? Tanto Juan Carlos Reyes como Liga Revueltas estamos de acuerdo en que esta sola pregunta es suficiente motivo para la realización de un verdadero encuentro nacional de periodistas que verdaderamente se contemplen independientes y que dure por lo menos todo el 2022. Un cuestionamiento de inicio podría ser: ¿qué hacer para que no nos maten? ¿Por qué a la sociedad le vale que maten periodistas? ¿Qué estamos haciendo mal? Y bueno, quería leer esto porque me parece que es más o menos resume, yo creo que como el estado actual de los medios hegemónicos de comunicación, de cada vez mayor ¿cuál decir? Infravalorización del trabajo periodístico, cómo los medios pues para sobrevivir ante pues, el cierre del dinero público, pues están básicamente explotando a sus propios trabajadores, y cómo eso también está dando por resultado pues que la información sea cada vez menos atractiva para la gente. Es decir, hoy también hay que decirlo, que parece pues que la gente pues ya no se informa, ¿no? O no se informa como... Hay una frase que me han dicho que me pareció que las quiero compartir con ustedes. Es que hoy tampoco hay público, ya no hay un gran público, ya no hay un público para trabajos periodísticos profundos. O sea, ya parece que ya no hay ese público para trabajos periodísticos profundos, porque hoy la gente pues, se mueve con el Twitter, con el TikTok. Las personas quieren información sintetizada y digerible, o sea, información tipo meme. Quieren un meme y ya, ¿no? O sea, no hay como la capacidad, o no sé si la capacidad, pero sí como la disponibilidad para ir más allá de eso.
quieren quieren consumo de información, pero no quieren conocimiento. O sea, quieren como que les digan que está pasando esto, pero no quieren enterarse por qué, o no quieren enterarse cómo, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves el tema, Ana Luisa? Pues, mira, yo lo que te puedo decir es desde lo que yo pasé, y que creo que a cada reportero, periodista que haya hecho un trabajo de investigación, ha sido amedrentado, ha sido intimidado, amenazado, incluso exiliado o autoexiliado, como fue mi caso, ¿no? De que tuve que irme pues huyendo porque me querían matar, ¿no? Y hablamos desde que tú tocas estos puntos y ni siquiera es que tú de verdad tengas que rascarle, solo por encimita y se te vienen todos encima, o sea, y hablo de encima no solamente de un sector político. En mi caso, por ejemplo, era el secretario de Seguridad Pública, Raimundo Tuñón, el propio fiscal, Rubén Vasconcelos, y ellos protegidos obviamente por el mismo gobernador, que ahorita, como ven, lo tiene ahí premiado como secretario ahora. Estuvo un rato en su gabinete casi asesorándolo, tomándose su caballito de tequila. Entonces, nosotros los periodistas, los reporteros, sí estamos desprotegidos en todos los sentidos, ¿eh? Hablamos incluso desde el mismo medio en el que estamos trabajando en ese momento, que no se hace responsable, vaya, ni de tu propia seguridad, ni tampoco te da un seguro médico, ni un seguro de vida, absolutamente nada. Y fue mi caso. A mí, cuando sucedió esto, en lugar de apoyarme incluso con algún documento, como hacen muchos, ya sea los defensores de derechos humanos o de los feministas, vaya, me dio la espalda y era, pues, ¿sabes qué? Pues vas a tener que irte porque no podemos hacer algo pues al respecto, no con el gobierno porque tenemos convenio, no con fulanito porque también tenemos convenio. Entonces estamos verdaderamente a la deriva. El tema de la información que decías tú que se está convirtiendo, es verdad. Hemos visto también, y yo misma lo experimenté en el Congreso, que cada vez son más estas personajes, hijos de periodistas o de reporteros, hijos o sobrinos, nietos, lo que sea, que solamente con poner el teléfono en alguna conferencia, en alguna lo que sea, no dicen nada, solamente lo transmiten en vivo en una fanpage o lo que tengan, y con eso ya están cobrando 200 pesos, 100, 150, y ahí es donde se va haciendo o va demeritando el trabajo o la labor que la gente como nosotros que escribimos, que buscamos los fundamentos para hacer una nota periodística y que la gente pueda estar informada. Entonces también viene de la mano con la gente que no le gusta leer, esa es la realidad. En Oaxaca vemos prácticamente tapizado de arte, de librerías, pero no los leen. La gente lo que hace es que toma el Facebook y lee el encabezado, como hemos dicho, los memes que les encanta, like, me encanta, lo comparten 400,000 veces, pero no son para abrir un link de una noticia informativa importante, en la que no solamente se esté diciendo ahí los hechos, sino en el que puedas tú pensar y poder tener tu criterio y saber cómo está la situación, cómo se está manejando el estado, el municipio, el país, y de ahí tener la oportunidad de cuándo son elecciones, de cuándo podemos participar democráticamente, y entonces poner nuestro granito de arena para votar por los políticos, que también debemos conocerlos, porque lo que he visto, haciendo también un paréntesis aquí, que en esta administración de Andrés Manuel, que los mismos personajes de Morena, que ya sea legisladores o no, ni siquiera hacen una campaña, o sea, porque como dan por hecho ya el efecto de López Obrador y votan directamente sin conocer a este personaje, de dónde viene, qué ha hecho, todo. O sea, debemos de verdad estar informados de lo que están haciendo, de lo que hicieron y de cómo está nuestro estado y qué es lo que queremos para nosotros, porque al final eso es lo que está en juego, nuestra salud, que es con el tema de la salubridad, el tema de la economía, que como decía hace rato Juan Carlos, o sea, yo no aprecio que haya mejoría, al contrario, o sea, veo más pobres, más gente más jodida, y el poco dinero que entra es para crear pues algo informal que a la postre genera otras cosas, como el tema de la corrupción y el tema de la inseguridad. Por eso vemos tanto ambulante ahí también. O sea, ese es lo que yo opino.
Galo. Y no estoy enojado. No, pues creo que fue muy gratificante y retroalimentativa la plática que tuvimos con Juan Carlos Reyes. Se resume un poco en lo que dice Ana Luisa, es pues parte del problema, y creo que todos los periodistas coinciden en eso, porque es una realidad que existe, y que aparte también pareciera que los políticos le están tomando la medida, ¿no? Porque ahora dentro de sus discursos incluyen la protección a los periodistas y esto, pero nadie hace nada realmente, pues, ¿no? Cosas tan sencillas como que en Oaxaca, desde hace por lo menos 6 años, hay un proyecto de ley para hacer un mecanismo de protección a periodistas y nadie lo quiere aprobar. Yo creo que esta va a ser la tercera legislatura que tiene ahí como 3 o 4 proyectos de este mecanismo y nadie lo quiere aprobar porque implica dinero y gastan en otras cosas, pero no quieren gastar en eso. Y esto solo por poner un ejemplo de que es solo un discurso político, ¿no? Al político en campaña le preocupan los periodistas, al político de oposición le preocupan los periodistas, pero ya que llegan al poder o ya que tienen la posibilidad de hacer cosas, no hacen nada. Y la otra vertiente de esto es las fuentes de información que elegimos, ¿no? Desde la ciudadanía, lo dijo Ana Luisa ahorita, lo comentamos con Juan Carlos también. Creo que desde la ciudadanía, yo digamos que de esta mesa soy el que no es periodista, haría un llamado a la ciudadanía también a seleccionar sus fuentes de información de una manera más responsable, ¿no? Es decir, nos estamos yendo, como bien dicen aquí, por el meme, por la noticia rápida, por el noticiero estelar de la televisión, porque es mucho más fácil prender la televisión en un canal y oír lo que dice alguien, y no estamos seleccionando, y esos ya son los que se informan un poco más, ¿no? Digamos, es el que pasó del meme al noticiero televisivo, y luego pues están también los periódicos de mayor circulación, tanto estatal como nacional, que muy seguramente tienen sus líneas editoriales. Entonces, hay que leerlo todo, hay que verlo todo, pero yo creo que esencialmente tenemos que ser más selectivos y responsables desde la ciudadanía con la información que queremos leer, oír y ver, porque también de ahí parte de este problema, de la responsabilidad que hay. Me parece muy valioso lo que dice Rodrigo en su semblanza, en su síntesis de la charla que tuvimos con Juan Carlos Reyes, en el sentido de que quizás tendríamos que hacer un llamado desesperado hacia el colectivo y hacia la unión de los periodistas, ¿no? Es decir, creo que la solución está en dos partes. Una fraternidad y solidaridad que no existe ahorita desde el gremio periodístico, y por la otra, una responsabilidad informativa por parte de la ciudadanía. Es decir, porque hay muchos periodistas independientes que están haciendo un excelente trabajo, ¿no? Aquí están sentados 3, y el problema es que no tienen esos alcances porque la mayoría de la gente no tiene esa responsabilidad a la hora de seleccionar sus fuentes de información. Si nosotros como ciudadanos tuviéramos esa responsabilidad de hacerlo y los periodistas tuvieran esa responsabilidad de dar la información, entonces vamos a romper con ese círculo hegemónico, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer desde los dos lados, ¿no? Desde el lado de la ciudadanía para seleccionar fuentes de información y desde el lado de los periodistas para, en el margen de la posibilidad, seguir haciendo esta labor informativa que existe. El problema es que está oculta, el mismo sistema la ha ocultado, ¿no? Entonces, aprovechar este espacio para empezar a llamar sobre todo a la ciudadanía, que creo que es lo que a mí me correspondería, para que seamos más responsables a la hora de seleccionar las noticias, es lo que yo diría. Carlos, el tema, ¿cómo lo ves? Repite un poco la pregunta. La pregunta, pues, o sea, básicamente la pregunta es pues, con la semblanza de lo que dijo Reyes, ¿no? Lo que comentamos con Reyes. Todo está mal en los medios de comunicación hegemónicos. No hay seguridad de trabajo, no hay seguridad de financiera, de un pago justo, no hay seguridad de nada, no hay seguridad de la propia persona. No te van a apoyar si te pasa algo, no te apoyan si no te pasa. Básicamente el título de la plática con Reyes es
Hoy para los medios de comunicación hegemónicos eres prescindible como periodista. Bueno, por un lado asumimos que los medios hegemónicos de comunicación sería la prensa impresa, es decir, periódicos tradicionales grandes, tanto nacionales como locales. Yo supongo que a eso se refiere. Otro digamos, medios hegemónicos, la televisión y la radio, ¿no? Creo que sí, coincido en que los periodistas ya somos prescindibles. Creo que han habido cambios a lo largo de estos años en el periodismo. Desde este sistema totalitario en el país hasta cierto pluralismo en nuestra democracia. Creo que sí ha habido cambios, ¿no? Y creo que en estos cambios también ha habido, sobre todo ahora, con la revolución digital, ha implicado modificaciones en las lógicas de producción de la información periodística, ¿no? Bueno, es que es complejo un poco abordarlo, pero en términos salariales, la propiedad a la que se es muy baja, no hay un incremento sustancial, apenas permite subsistir. En Oaxaca, por ejemplo, el promedio de salario mensual en uno de estos medios oscila entre los 6,000 y los 8,000 pesos mensuales. Solo en el supuesto, por ejemplo, de que un periodista esté casado y que no tenga casa propia, que tenga que pagar renta, una renta mínima en una vivienda son de 5,000 pesos, ¿no? Es decir, antes era posible encontrarla en 3,000, ahora si quieres encontrar un poquito más barato, pero la simple renta de un cuarto, ¿cuánto está? ¿No? Un cuarto está arriba 2,000 pesos. 2,000 pesos, ¿no? Es decir, ya es, si ganas 8,000 al mes, ya es el 20% de tu salario. Y eso buscamos algo muy barato, ¿no? Y aparte el periodista tiene que poner sus herramientas. No solo hablo de todos, tanto fotógrafos, los fotógrafos son los que ponen su equipo, ¿no? Los fotógrafos son los que ponen su equipo celular también. Son los que se pagan en internet, ¿no? Son los que ponen combustible para poderse mover o pagar el transporte público para poderse mover. Vele reduciendo a todo eso, lo que implica además algunos horarios son de algunos periodistas pues son andar en la calle, entonces eso implica eventualmente consumir algo para, ya sea aunque sea un agua, pero que tiene un costo. Entonces el costo de periodista como trabajo es comparado con el salario, todo lo que invierte el periodista de su bolsa para hacer su trabajo, pues es demasiado bajo. Ahora sí, los rojos. Ahora la prescindibilidad. En los medios hegemónicos, porque no sucede en todos, es decir, hay medios alternativos que están haciendo gran trabajo, que están haciendo periodismo de calidad, pero tampoco no se puede afirmar que en México hay periodismo de calidad o que en Oaxaca hay periodismo de calidad. Sí lo hay, en Oaxaca hay muy buenos periodistas, ¿no? Hay muy buenos periodistas, ¿no? Pero más bien la onda es como no afirmar que no hay periodismo de calidad, sino que no hay medios que les importe este periodismo de calidad y que les importe sostener este periodismo de calidad en torno a un mercado cada vez más abaratado informativamente, pues, ¿no? O sea, donde la noticia cada vez es menos importante. Entonces, en ese sentido, pues los medios les es muy sencillo, la gente del varo, pues pues sí, o sea, administrar el asunto de una manera pues como si fueran prestamistas colombianos, pues. Entonces, por ahí yo creo que va, no es como cuestionar que haya un verdadero periodismo en Oaxaca, lo hay, lo ha habido, lo sigue habiendo. Lo que cada vez hay menos son medios de comunicación que quieran sostener ese periodismo, que quieran apostar por ese periodismo. Y además que estamos muy divididos, esa es una realidad también, que como periodistas estamos muy divididos y entonces no nos apoyamos el uno y el otro y tampoco reconocemos el trabajo del otro.
cuando existe esta división es muy difícil que podamos hacer que nos respeten otras personajes, en ese caso el tema político o incluso los mismos medios de comunicación, y es lo que también ha sido pues una piedra en el camino con todas las amenazas, las intimidaciones, las agresiones que hemos sufrido todos, porque no es que hay alguno que ha estado exento, todos hemos, de cualquier forma, en cualquier nivel, hemos sido agredidos. Entonces esto ha sido mucho también, tiene mucho que ver el tema de la división que hay entre nosotros. Pues sí, es un tema, yo creo que se debe empezar a tratar, ¿no? Con Juan Carlos Reyes al final hicimos una pregunta: ¿cómo exorcizar la figura de los patrones en los medios de comunicación? Porque también, como lo dijo Reyes, los medios de comunicación hegemónicos, con medios de comunicación hegemónicos me refiero, pues a los periódicos, ¿no? A los grandes medios, que uno dice, bueno, yo quiero ir a ese medio porque ahí voy a tener seguridad de lo que sea, ¿no? De empleo, de tribuna, y resulta que no, resulta que cada vez es menos, y resulta que cada vez la información que dan estos medios, pues cada vez es más sesgada y va hacia pues quien les pague mejor, ¿no? Y a quien les pague más. Yo de repente he visto en el Universal Nacional unas cosas así como de que no sé, la comida con grasa es mejor, no sé qué, y resulta que es un reportaje pagado, pues, ¿no? Pero eso te lo dicen hasta el final, pero sí lo publican como si fuera una verdad y como si fuera expertos que están hablando sobre eso. Y uno entiende, bueno, que tal vez ese sea ya como el método para sobrevivir de los medios nacionales, pero también ese método pues no va hacia que el periodismo sea mejor. Es decir, estos medios nacionales hegemónicos son empresas y como tal pues así se manejan, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, como lo hemos dicho, como lo comentamos con Reyes, como estamos comentando acá, pues el periodista se vuelve el reportero se vuelve pues un bien prescindible, pues, ¿no? O sea, los medios nacionales, Reyes decía, ¿no? Hay mucho el argumento de que si te quejas, pues hay otros 8 cabrones, 8 personas que están ahí esperando esta oportunidad que tú vas a dejar ir, ¿no? Y tienen razón, porque hay otros chavos que acaban de egresar de la carrera, pues a los que pues, hasta por 2,000 pesos acaban aceptando un trabajo, 2,000 pesos al mes, una cosa ya absurda, pues, ¿no? Pero y ojalá, Rodrigo, fuera eso. La verdad es que hemos visto también que incluso somos los mismos reporteros de hace 10, 15 años, los mismos. Yo no sé dónde están todos estos estudiantes que están en la MESO, que están en otras universidades, no sé dónde están, no sé dónde trabajan, y muchos de ellos me los he encontrado en una dependencia de gobierno, haciendo boletines, bueno, medio haciendo boletines, porque todo tiene su chiste. Entonces, yo creo que hace falta sí el apoyo más al periodismo, al periodista, para que existan estos nuevos talentos, estas ganas de continuar haciendo esta labor que además que es súper importante, que es social y que es por amor al arte. Es bien importantísima, Rodrigo, porque de eso depende que la gente esté bien informada de ciertas cosas que ellos no pueden alcanzar, que el periodismo es tema de investigación que tienes que estar buscando y paseándote y perdiendo tiempo y asoleándote y arriesgando pues hasta tu vida. Exacto, bueno, acá tenemos un gran periodista de investigación en Oaxaca, que es Juan Carlos Zavala. Obvio, ¿no? Y pues Juan Carlos nos puede decir lo que cuesta un trabajo de investigación, ¿no? O sea, lo que cuesta hacerlo, el tiempo y además hasta el dinero, pues, ¿no? Bueno, es que, mira, las empresas, ha habido un cambio, ¿no? Y se puede notar hasta en las universidades públicas, ¿no? Antes las escuelas de periodismo, las facultades, las universidades hablaban algunas materias como propaganda política, opinión pública, digamos ciertas materias que ahora han cambiado en las universidades. Por ejemplo, ahora desaparecieron propaganda política y opinión pública y ahora es marketing político, por ejemplo, ¿no? Y agregaron otras materias que se llama
empresa periodística. Y tú detectas también en la educación el cambio, ya incluso en el paradigma, ¿no? de la visión sobre el periodismo. Como las empresas, obviamente que los dueños de las empresas pues, quieren incrementar sus utilidades, ¿no? Aumentar las ganancias. Generalmente estas no se ven repartidas en la clase obrera, ¿no? En los trabajadores. Los periodistas estamos ganando muy poco, ¿no? Y pocos quieren y pocos apuestan a invertir en trabajo. El periodismo, hasta cierto punto, hasta donde se puede, implica más horas, ¿no? Implica planeación, implica sentarse horas en una computadora, en ocasiones hacer base de datos, establecer horas que, por ejemplo, que no se requieren para cubrir una nota diaria. No es que la nota diaria no sea importante, sino que hablemos en términos de producción y de tiempo. Entonces, para un medio de comunicación destinado a un reportero que se dedique a la investigación, pues es perder horas de trabajo, ¿no? Porque a lo mejor solo te va a entregar sobre un tema. Hay algunos periodistas que sí trabajan bajo nota diaria y han logrado premios nacionales y una vez terminado su trabajo de información diario, le dedican horas extras para avanzar con sus temas de investigación, pero ya es más por un interés propio, por un deseo propio de hacer el trabajo de investigación, más que sea un impulso de la propia empresa, ¿no? O que la empresa te motive para hacerlo o lo quiera hacer. Por eso yo creo que, sobre todo en las grandes empresas periodísticas, esto se está dejando de hacer, ¿no? A pesar de que algunos tienen mucho capital humano, no lo están intentando hacer. Y ahí sí, la verdad es que yo no culparía al periodista de todo completamente, porque hay compañeros que tienen que trabajar hasta 2 o 3 medios, a veces recurrir a seudónimos para cobrar por notas y medio obtener un salario decente que le permita vivir. Los salarios no han incrementado. Que alguien diga cuánto ha aumentado el salario del periodista en los últimos años y verán que no es cierto. Supongo que mantienes los 8,000 pesos y la inflación anual es del 4%, es decir, cada año tu salario vale 4% menos. Y no da para vivir, el periodismo no da para vivir. Sobrevivimos, ¿no? Por eso es precario y por eso somos prescindibles, ¿no? Somos prescindibles porque es cierto, a lo que les interesa es mantener la nota periodística, la nota y cumplir con ciertas formalidades para ser que son un periódico, pero en realidad no están generando una información que realmente contribuye a un sistema democrático plural, como se pretende. La revolución digital, eso sí, ha abierto nuevas posibilidades, ha abierto proyectos independientes, proyectos que se están logrando mantenerse económicamente a base de mucho esfuerzo. Y han tenido que recurrir a alianzas con otros medios para que sus trabajos periodísticos tengan una mayor penetración. Pasa un fenómeno muy importante, pero se supone que las redes sociales nos permitirían ampliar, o el internet nos permite ampliar las opciones o las fuentes para caernos de información. Pero esos grandes medios hegemónicos son los que tienen el mayor número de seguidores. El mayor número de seguidores en redes sociales. Finalmente siguen, hasta incluso en las redes sociales, en este sistema digital, siguen manteniendo hegemonía. Ahora sí ya no tienen el monopolio ni el control total, ¿no? Pero siguen manteniendo, es decir, siguen siendo los que llegan a la mayor cantidad de gente, pese a los esfuerzos independientes, ¿no? De periodistas independientes que están haciendo un gran trabajo. Esa es la paradoja, ¿no? Es decir, en mi opinión, se supone que el internet iba a haber mayores posibilidades de lectura, pero vemos que en términos numéricos son los medios hegemónicos los que siguen teniendo el mayor número de seguidores en redes sociales, ¿no? Entonces, y para ellos, y eso aunado a las lógicas de producción,
yo sí insisto que han cambiado las lógicas de producción en la forma de hacer. Y estas lógicas de producción, por un lado, impulsadas o generadas o obligadas con los nuevos esquemas que establecen las redes sociales, ¿no? Los trabajos de investigación ahora no solo texto, también tienes que presentarle un buen video, tienes que presentarle gráficas, tienes que presentar una buena sección de fotografías o algo para atraer la atención de lectores. Un buen meme, ¿no? Porque son más demandantes, bueno, al menos así establecido, son más demandantes los lectores quienes entran o se informan a través de las redes sociales, ¿no? Tienes que hacerlo más amigable. Los SEO de las páginas de internet ya hasta te dan recomendaciones de legibilidad de tus textos, ¿no? Tú escribes una nota y lo insertas al sistema donde lo vas a publicar y ahí te aparece el SEO diciéndote que te recomienda hacer cambios a tu redacción para que sea más legible. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que tienes que hacer textos menos breves, tienes que dividirlo con subtítulos, tienes que hacer restauraciones más cortas, ¿no? Con puntos, etcétera, para que sea más adecuado a los lectores o que se informan a través de internet o de las redes sociales. Y en todo ese tipo de información también con periodistas te capacitas, ¿no? Pero o sea, un periodista por un costo de 100,000 pesos al mes es fácilmente prescindible, pues, ¿no? Para una empresa, ¿no? Eso es lo que paga, ¿no? Algunos sí te brindan condiciones salariales, otros no, es decir, prestaciones laborales, otros no, otros se tardan. Mira, por ejemplo, Tiempo, lo voy a decir. El periódico Tiempo tiene medio año sin pagarles, o casi todo el año sin pagarles a sus reporteros. Sí. Noticias bajó sus salarios. Noticias bajó sus salarios. Entonces ya ni siquiera está, ¿no? Está de 2.500 a 6.000, ¿no? Los que entran, ¿no? El Imparcial que mantiene con un recorte a sus reporteros. El Universal también hizo un recorte a sus reporteros. ¿No? Por ahora. Esto bajo el argumento de la pandemia, ¿no? Y hay que mantener la producción, hay que mantenerse motivado para hacer trabajos. Es difícil mantenerse motivado. Está cabrón. ¿No? En estas condiciones laborales, ¿no? Y pese a todo, pues bueno, dices, bueno, ante estas crisis pues hay que hacer proyectos propios. Hay que buscar convocatorias para concursarte. Por ejemplo, algunos jurados del Premio Nacional de Periodismo han criticado fuertemente este financiamiento extranjero para hacer periodismo, ¿no? En Oaxaca, a través de convocatorias, porque argumentan que pues, lo que se establece es la agenda que buscan estos organismos internacionales para el periodismo en México o en los estados o en los países donde financian estos proyectos periodísticos. Pero imagínate, si ni siquiera si estuviera ese financiamiento, no estaríamos hablando de periodismos, de grandes periodismos de investigación, como los casos de Odebrecht en México, como los mismos Panama Papers, donde también participaron periodistas mexicanos, que son obviamente con financiamiento externo, pero de los que si no hubiera siquiera eso tampoco estaríamos enterados de eso. Entonces, y por ejemplo, ver fotógrafos de la calidad de Juan Carlos Reyes fuera, ¿no?, de los medios, pues está cabrón, ¿no? Sí, no, está cabrón. Que por un puesto de tacos. ¿No? ¿O tú por qué te mantienes en el periodismo, Zavala? Creo que es el trabajo que más me ha gustado. Porque no me acostumbraría a un trabajo de oficina, estar encerrado. Me gusta salir, ¿no? Y me ha dado la posibilidad de conocer a mucha gente, de muchos temas. Y creo que en cierto sentido pues mantienes esa idea revolucionaria o romántica con la que haces el periodismo, ¿no? De un verdadero instrumento de cambio social. Recordemos que, por ejemplo, siempre se habla de la importancia de la democracia, de los medios de comunicación, no de los medios de comunicación, sino del periodismo en una democracia. Y al menos hay 6 funciones que se le dan o establecen una alianza natural entre periodismo y democracia, ¿no? Una, el derecho a la información, es decir, que es algo que hacen la mayoría de los compas todos los días, es decir, mantener informada a la sociedad del acontecer diario. Es ahí de todos los
compas que andan cubriendo las notas, las marchas, las conferencias de prensa, están cumpliendo con esa función. Tampoco nos trata de ser críticos, pero digamos que con nuestro trabajo, con nuestro desempeño, pero digamos que esa es una de las funciones que realizamos. Otra que se le da mucha relevancia, mucho peso, es esta función de perro vigilante, ¿no? El periodista como vigilante del ejercicio del poder público, ¿no? Y también del ejercicio del poder económico, no solo del poder público, sino también del poderío económico. Ahí entra un poco el periodismo de investigación, etc. Pero otra de las funciones importantes del periodismo es una representación real de la sociedad. Porque durante años el periodismo contribuyó, quizás no de manera dolosa, quizás hasta cierto punto de ignorancia, a construir ciertos prejuicios, ¿no? Prejuicios, o ciertos patrones a las personas o a grupos sociales, ¿no? Durante cuántos años los medios pintaban en los nacionales e internacionales a las comunidades indígenas como personas flojas, ¿no? Con el sombrero echado, acostado bajo un nopal, ¿no? Pintando esa figura del indígena flojo, ¿no? Cuando no es así. Por eso una de las funciones importantes del periodismo de la democracia es una representación real de la sociedad. Además del derecho de información, del acontecer diario y de esto. Otra de las funciones es el pluralismo, ¿no? El periodismo debe garantizar la pluralidad del sistema, sobre todo en la democracia, que todos los sectores estén representados en los medios de comunicación, sus opiniones, sus ideas, etc. Y además, ahora con la revolución digital, Alejandro Guerrero, por ejemplo, habla de que también se le han añadido otras funciones a los periodistas o al periodismo, ¿no? Como generar contenidos más demandantes, más interactivos con la ciudadanía, etc. Y establecer una relación. Entonces, las funciones son demasiado importantes y relevantes, sobre todo si se quiere hablar de un sistema democrático. Y no lo ves correspondido a la función. Al contrario, hay un descrédito creciente hacia los periodistas y hacia los medios. Pero este descrédito, creo que es más el resultado de los intereses pactados con clientelares de los grandes medios de comunicación con los intereses políticos y económicos del país. Los medios hegemónicos han establecido estas relaciones de intereses durante años, que yo con López Obrador supuestamente se iba a romper con la reducción del presupuesto, ¿no? Pero eso también ha acarreado una crisis hacia hubo despidos masivos. Hubo despidos masivos en muchos medios, y yo creo que más bien porque los grandes empresarios quieren mantener su margen de utilidad, ¿no? El gran empresario no quiere perder su margen de utilidad. ¿Y qué hace? Pues prescindir del personal humano. Así es. Pues sí, es un tema pues que se debe empezar ya, creo que a socializar esto del periodismo y de la debacle de las condiciones laborales del periodismo, porque bueno, si queremos seguir pensando que el periodismo es una ventana o un testimonio de lo que es esta sociedad en la que vivimos, este país en el que nos estamos ya cada vez sobreviviendo más, pues debemos empezar a ver cómo cómo socialmente realmente vamos a procurar que el periodismo subsista o que sobreviva, porque están muy chidos los discursos, pero pues a la larga los discursos siempre van encaminados pues a quien los dice, ¿no? A los intereses de quien enarbora este discurso. Y bueno, ya nos hemos extendido más allá del tiempo que dura este noticiero.
Les damos las gracias por habernos visto, le damos las gracias a Ana Luisa Cantarona, que se tuvo que ir. Gracias Juan Carlos, gracias a Lalo Aragón. Y pues ahorita esperamos que llegue el señor Miguel Ángel Maya. Si no llega, pues ahí les decimos, mandamos un saludo porque tenemos una entrevista con él. Gracias.